disfrutar. Como ya mencionaron, me gusta mucho la participación en estas sesiones. Sé que no es fácil por las condiciones que tenemos, pero pues a pesar de eso vamos a intentar hacerlo lo más participativo posible. En eso, una pregunta, doctor Darío, cuando las personas levantan la mano, ¿usted mira la atención y me cuenta por el chat o yo desde acá verifico por qué está levantando la mano? Sí, lo podría hacer usted. Sin embargo, igual nosotros le podemos ir contando sobre todo qué tenemos en los chats y qué tenemos para que vamos estando pendientes. Entonces, nosotros le podemos ir ayudando en ese aspecto. Ok, perfecto. Bueno, el tema se llama las empresas sociales del Estado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y esperamos poder compartir en estas 2 horas 4 aspectos grandes. En primera instancia, los antecedentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. En segundo lugar, aspectos conceptuales en relación con la estructura y con el soporte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, un poco de carácter genérico y luego cómo se aplica en Colombia ese soporte, esa estructura. En tercer lugar, y es un poco el centro de la temática o lo que yo espero que genere mayor diálogo, el tema de la situación actual y de los retos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para esta época en el país. Y finalmente, derivado de lo anterior, por supuesto, el rol de las empresas sociales del Estado, tanto en el sistema como para afrontar los retos que se tienen actualmente en salud en Colombia. Vamos a comenzar mencionando los antecedentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y aquí quiero hacer la primera pregunta. ¿La salud es un bien público o un bien privado? No sé si el mecanismo sea que escriban por el chat o sea más fácil que quienes estén a favor de que es un bien público levanten la mano en primera instancia y luego quienes están a favor de bien privado. Entonces, para bien público, levanten la mano los que están de acuerdo. Muy bien, todavía están levantando la mano. Hay unos indecisos que van y vienen. Ok, tenemos más o menos que la mitad de los participantes, algo así como 51, levantan la mano. Ahora los que estén a favor de que es un bien privado, por favor, si quieren desactiven su mano levantada en primera instancia para que luego puedan votar los que consideran que es un bien privado. Entonces, pongamos en 0 los contadores, desactiven quienes levantaron la mano, por favor, todos. Faltan 4 personas por bajar la mano. Por favor, todos bajemos la mano para que se pueda tener el número desde 0. Ok, ahora sí. Quienes estén a favor de que es un bien privado, por favor, levanten la mano. Bueno, 9 personas solamente. Asumo que los demás todos consideran que es un bien público. Y en realidad esa es una percepción que afortunadamente ha ganado espacio en nuestro país y hoy creo que la mayoría de colombianos estamos convencidos de que la salud es un bien público. Pero antes de tomar esa decisión es conveniente que revisemos algunos aspectos conceptuales en relación con los bienes privados. ¿Qué hace que un bien sea privado? Entonces vamos a mencionar algunas características. Los bienes privados, por supuesto, son de uso particular. Es decir, algo es privado, por ejemplo, mi almuerzo es privado porque yo soy el que consume
su propio almuerzo, es mi almuerzo, es de uso particular. Mi cama es un bien privado, un bien particular, porque yo uso mi cama, no está disponible para que cualquier persona la pueda usar. Por ende, está asociado a la propiedad. Un bien privado está asociado al concepto de que es mío, de que es de alguien, de que alguien es el dueño de, y se puede individualizar la propiedad de ese bien. En tercer lugar, por supuesto, es excluyente. El hecho de que sea mío significa que no tienen derecho sobre él otras personas. Entonces, un bien privado es en sí mismo excluyente. En cuarto lugar, es un bien que es rival. ¿Qué significa rival? Que si lo uso yo, no lo usa otra persona, porque es mío. Entonces, en ese sentido, genera cierta rivalidad. Los bienes privados, por esas cuatro características previas que hemos mencionado, habitualmente se resuelven en el mercado, en la idea del mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado es, perdónenme lo burdo del ejemplo, pero es para hacerlo más comprensible, la plaza. Por eso se llama plaza de mercado. Una plaza es un buen ejemplo de un mercado. ¿Y qué es lo que ocurre en ese mercado? Lo que ocurre en ese mercado es que habitualmente cuando yo voy a mercar, a hacer el mercado, llevo una lista que construí sobre la idea de qué es lo que necesito. Entonces, supongamos que lo que yo necesito es preparar el desayuno para 100 personas que estamos aquí reunidas en este momento. ¿Qué necesito para hacer el mercado para el desayuno de esas 100 personas? Bueno, primero habría que definir el menú. Supongamos que vamos a dar café o chocolate, entonces pues tendré que comprar café, tendré que comprar leche, tendré que comprar chocolate y tendré que tener agua disponible. Y supongamos que el chocolate va a ser con pan y queso, para hacerlo muy sencillo. Bueno, tendré que conseguir pan y decido qué tipo de pan quiero, y queso, y exactamente igual decido qué tipo de queso quiero. Cuando yo sé y tengo la lista del mercado, yo me dirijo a la plaza y en la plaza, en el lugar de compra, en el lugar del mercado, selecciono los bienes que quiero. ¿Y los selecciono a partir de qué? De mis gustos. Entonces, a mí me gusta el chocolate con clavos y canela, o a mí me gusta el chocolate sin dulce. Entonces, lo manejo por esa vía, elijo qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que cuando hablamos de mercado, el poder de compra, el poder de decisión está en el comprador. Entonces, un bien privado que se resuelve en el mercado, allí el poder lo tiene el comprador. Si yo voy a la tienda y me dicen, no, es que solamente hay leche entera y yo quiero leche descremada, pues me dirijo a otra tienda y compro la leche descremada, que es de mi gusto o de mi apetencia. No me ordena alguien qué tipo de leche debo comprar, porque yo tengo el poder de compra. Igual si yo encuentro que la leche aquí está muy costosa, me dirijo a otro sitio donde la puedo conseguir más barata, y allí compiten los distintos vendedores en el mercado para ofertar sus productos y para conseguir los clientes. Ese es un elemento muy importante, por favor, ténganlo presente. Y una vez un bien es privado, es decir, una vez yo lo compro, la disposición y uso que yo haga de ese bien es completamente libre. Yo decido a quién invito a desayunar, yo decido a quién no invito a desayunar, yo decido si yo me como todo, si me lo como de una vez o guardo una parte para después, etcétera, etcétera. En contraposición, los bienes públicos, uso general, no de hablar. Es decir, todas las personas usan el bien. Por ende, la regencia del bien es de carácter colectivo. No se puede señalar una propiedad en una persona, sino que se señala una propiedad colectiva de ese bien. Y por ser colectiva, todos tendrían, por lo menos en teoría, derecho de opinar acerca de su uso.
Obviamente no son excluyentes, son totalmente incluyentes. Todos tendrían derecho al uso del bien. Son complementarios, no son rivales, es decir, que igual que yo tengo derecho al uso del bien, el otro también tiene derecho, y en la medida en que todos usemos, mejora la situación para todos. Habitualmente no es exclusivo, hay sociedades que lo han resuelto por otras vías, pero habitualmente, y es una concepción muy generalizada, la administración de los bienes públicos está en cabeza del Estado. Les digo, hay sociedades que lo han resuelto de manera distinta, pero lo habitual es que el Estado, como representante de la sociedad, sea el que administre los bienes de carácter público. Y finalmente, por obvias razones, su uso no es libre, sino que está reglamentado. Es decir, la ley determina cómo se hace uso de ese bien. La ley, los reglamentos y pues toda la normatividad define cómo se dispone y cómo se usa de ese bien. Entonces, con esas características, quisiera volver a preguntar, ¿la salud es un bien público o un bien privado? Volvamos a votar. Los que estén a favor de que es un bien privado, por favor, levanten la mano en primera instancia. Los que consideran que es privado, levanten la mano. Bueno, subió un poco, pero no mucho. Nos acercamos a las 15 personas. Nosotros, levanten. Ok, la gran mayoría, 56 personas, levantan la mano en favor de que es un bien público. La respuesta es sí y no, porque obviamente la primera pregunta es, cuando hablamos de salud, ¿de qué estamos hablando? Porque habría al menos dos maneras de entender de qué estamos tratando de conversar. Una es acerca del estado de salud individual, de mi salud, de mi proceso salud-enfermedad, si quieren mirarlo desde una perspectiva un poco más amplia. Y en ese sentido es claramente en Colombia un bien privado. Voy a mencionar algunos aspectos que demuestran ese hecho. En primer lugar, nadie está obligado a informar sobre su estado de salud. De hecho, la normatividad colombiana, por ejemplo, protege el derecho de los pacientes, y lo hizo de manera particular y específica con VIH, pero yo lo había hecho, por ejemplo, con embarazo en el momento en que se ingresa a trabajar y con otras condiciones donde nadie está obligado a contarle a los demás que padece SIDA, VIH, o es una persona viviendo con VIH, o que se encuentra en estado de embarazo cuando va a ingresar a trabajar, o distintas situaciones de salud. Entonces, nadie tiene por qué conocer mi estado de salud. Es más, la historia clínica es un documento privado y bajo ninguna circunstancia distinta a las previstas en la ley se puede divulgar. Y yo no puedo comentar el diagnóstico de un paciente con otras personas sin la autorización del paciente, ni siquiera con sus familiares. Entonces, mi estado de salud me pertenece, es de mi propiedad, es excluyente, nadie lo conoce, no está al mercado para ver quién lo usa, y no lo pueden usar las personas, sino que es de mi uso particular y privado. Igualmente, se encuentran otros aspectos, por ejemplo, como el libre desarrollo de la personalidad, que ha amparado condiciones muy especiales en el país relativas a la salud, como por ejemplo, ustedes recordarán,
el tema del consumo personal de psicoactivos o el tema de las decisiones terapéuticas, incluyendo el derecho a renunciar a tratamientos. Entonces, en Colombia está amparado mi derecho a decidir sobre mi salud. No es una decisión colectiva, no es una decisión del médico, sino que el respeto a los derechos de los pacientes, amparado por el libre desarrollo de la personalidad, hace que yo pueda decidir sobre mi tratamiento, sobre mi salud, sobre las condiciones que me ofrece el sistema. El sistema me ofrece unas posibilidades, pero yo puedo rechazar tratamientos y yo puedo optar por otras opciones terapéuticas. Entonces, ese es un segundo elemento que ratifica esta idea de mi estado de salud como un bien de carácter privado del cual yo hago uso particular. Hay varias personas levantando la mano. Quisiera abrir el micrófono porque por si hay preguntas para escucharlas. Adelante, preguntas. No sé si entonces por el cuestionario alguien me transmite las preguntas. No tengo acceso aquí para verlas. Bueno, aquí tengo una que dice la doctora Liliana María Velázquez Ruiz, dice, profe, desde una perspectiva de salud pública, el conocimiento general del estado de la salud de la población de un territorio sí es de conocimiento del Estado. Sí, es correcto, pero estamos hablando, repito, de mi estado de salud individual, de que yo tengo un derecho asociado a mi salud y mi salud, mi estado de salud es privado. De hecho, en las estadísticas públicas no se pueden mencionar nombres o datos que permitan individualizar a las personas. Es una de las condiciones para el uso estadístico y epidemiológico de los estados de salud. Es decir, no se publica un listado de pacientes VIH positivo en el municipio en una página web donde la gente pudiera consultar quién es VIH positivo. O ahora con el COVID no se publica el nombre de las personas, únicamente datos de carácter general que no permitan individualizar, porque el manejo es colectivo, no individual. Pero es cierto. Bueno, ¿Algún otro aporte, algún otro comentario? Un tema, lo que pasa es que tenemos 9 manitos levantadas, pero no sé si se nos quedaron de la pregunta anterior o es que tienen preguntas efectivamente. Les agradezco a quienes no tengan preguntas como tal, entonces bajar la manito y los que sí, entonces miramos para habilitarles el micrófono. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces continúo. Es de carácter privado y yo uso, consumo, disfruto mi estado de salud como tome la decisión de acuerdo con mi leal saber y entender, dirían los abogados. Pero entonces, ¿por qué hoy se acepta que la salud es un bien público? O preguntado de otra manera, ¿qué aspectos de la salud revisten un carácter público y son de interés público y por tanto se rigen por las condiciones que mencioné previamente? En primera instancia, y estamos en ese campo, las epidemias. Hasta la Edad Media en Europa, que comienzan a aparecer las epidemias, obviamente la salud se resolvía en el ámbito privado, en la relación del médico o del tratante con el paciente. Pero cuando aparecen las epidemias, en particular la muerte negra, la peste bubónica, ustedes pueden ver magníficos videos en YouTube al respecto y hay libros enteros que cuentan la historia alrededor del tema, vuelve importante. Ya no es un problema que se resuelve allá, sino que, recuerden que estamos en la Edad Media, entonces todavía estaban las monarquías, los principados, los feudos,
Entonces se dirigen al señor feudal, los pueblos, las comunidades, buscando una solución. ¿Y por qué es necesario que intervenga la figura que en ese momento representa el Estado? Obviamente no hemos llegado todavía en la historia a los estados nacionales, pero el feudo representa, digamos, algún tipo de gobierno, algún tipo de soberanía. eh, Se vuelve un tema por el beneficio social y, en segundo lugar, por lo que se conoce técnicamente como las externalidades. ¿Y qué significa esto? Significa que mis esfuerzos individuales no son capaces, no son suficientes, no alcanzan para afrontar el problema. Entonces, en este momento, por ejemplo, de pandemia por COVID, yo puedo cuidarme, pero ¿qué pasa si todos a mi alrededor no se cuidan? Mi cuidado solo individual no resulta suficiente para que yo pueda evitar contagiarme. Es necesario que todas las personas participemos de las acciones de cuidado de tal manera que entre todos logremos un beneficio social amplio. Porque obviamente, como estamos en un mundo en el cual los seres humanos somos interdependientes, ninguno es totalmente autosuficiente, sino que necesita la colaboración de otras personas, pues necesitamos exactamente igual para afrontar las epidemias que otras personas participen de las acciones. Y normalmente el Estado, tal y como está ocurriendo ahora, toma esas decisiones. Y fíjense que el tema de la rebelión de las canas justamente está poniendo en el centro de discusión este debate entre el derecho individual a consumir la salud como se desee, al derecho colectivo de que entre todos afrontemos problemas que nos superan de manera individual. Y la Corte no se ha acabado de pronunciar. Obviamente el debate va a ser muy interesante cuando se pronuncie, y es, no, yo como adulto mayor, yo elijo correr el riesgo de contagiarme y puedo hacerlo, entonces me da el favor y me da libertad igual que al resto de la sociedad para salir cuando yo lo desee y cuando yo estime conveniente. En primera instancia, ustedes saben, la sentencia respaldó esa tesis. Obviamente los salubristas públicos inmediatamente nos angustiamos muchísimo y tratamos de explicar, mire, es que aquí tenemos una epidemia y una situación que supera la acción individual. El problema no es solamente que esta persona se pueda enfermar, el problema es que esta persona va a demandar, si se enferma, UCI, y las UCI son limitadas y no tenemos suficientes. El problema es que esta persona puede contagiar a otras personas que no desean arriesgarse, que no desean tener ese problema, e igual socialmente se genera un problema. Pero fíjense que aún en epidemias donde en teoría el tema era fácilmente solucionable, aparecen conceptos distintos que tratan de evitar que la salud se vuelva pública en aspectos como ese, y que dicen, no, cada individuo lo resolverá como lo considere necesario. Muy bien. Igualmente vi manos levantadas, Sí, doctor Juan pregunta Carlos, o mire, comentario al respecto, adelante. bueno, aquí también hay un pequeño debate. Entonces, pues dentro del chat, aquí hay algunos comentarios que vamos a compartir. Bueno, el doctor Edwin Cifuentes nos dice que con todo respeto considera que según el artículo 49 de la Constitución, la salud es pública. Y bueno, la doctora Ana Janet Velosa pregunta, dice, y en el caso de los contratos laborales, que indica que uno tiene el deber de informar su salud, su estado de salud por temas de salud ocupacional, ¿deja de ser privada mi salud? Bueno, por aquí enseguida entonces Clara Blair nos dice siempre y cuando mi estado de salud no afecte a la colectividad, ¿no? Y Edwin Cifuentes vuelve aquí a comentar, dice, pero desde el punto de vista del doctor existe una mixtura toda vez que mi estado de salud se puede tomar como derecho personalísimo, como derecho personalísimo. Esos son los que tenemos Okay. en este momento. Listo, muchas gracias. Excelentes participaciones, muy amables.
En primera instancia, no estoy tratando de presentar mi opinión personal, estoy diciendo lo que se hace en Colombia. Obviamente, este aspecto, esta sesión está dedicada a lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Entonces, en esa medida, lo que ocurre en Colombia es que las sentencias de la Corte y lo que han llamado el cuerpo constitucional protege las libertades individuales y en ese sentido la libertad de usar su estado de salud como quiera. Lo menciono con con otro ejemplo, el consumo. Es obvio que el cigarrillo es un riesgo para la salud y es obvio que se toman medidas, pero es obvio que no se prohíbe el consumo de cigarrillo, sino en la medida en que puede afectar a otras personas. Pero si yo en mi casa quiero consumir cigarrillo o en un espacio público quiero consumir cigarrillo, aún sabiendo que es un riesgo para mi salud, puedo hacerlo. Y el Estado no puede prohibirlo. Legislación colombiana. ¿Sí está claro? Si yo quiero consumir, por ejemplo, sé que mi colesterol es alto, que tengo riesgo, pero quiero consumir una dieta rica en grasas, no hay nadie del Estado allá vigilándome cómo hago el mercado y cuidándome y obligándome. Por eso lo que hacemos, por ejemplo, en promoción son actividades educativas, de motivación, pero no tenemos una herramienta para prohibirle a la gente que adopte conductas de riesgo o obligarla a que adopte conductas preventivas. Tenemos una persona que tiene promiscuidad sexual y representa un riesgo, ha venido varias veces con infecciones al hospital, etcétera, etcétera, pues podemos advertirle el riesgo, pero no podemos obligarlo a que desarrolle su sexualidad, su vida sexual, de una manera que sea favorable a la salud. Porque es que además eso tiene unos problemas morales complejos, pues que por el tiempo no alcanzo a señalar. Entonces, quiero insistir que de acuerdo con la legislación colombiana, la salud individual, mi estado de salud, depende de mis decisiones y el Estado, la sociedad en su conjunto, no puede obligarme porque estoy parado constitucionalmente para hacerlo. En cuanto al artículo 49, recuerden que lo que dice es que el servicio de salud, que es el paso, el elemento que sigue, que voy a mencionar, es lo que es un bien público, pero no el estado de salud. Entonces, por eso es que trato de ser muy claro en señalar que una cosa es el estado de salud individual y otra cosa es el manejo de contingencias que están relacionadas con las epidemias que hoy llamamos enfermedades de interés en salud pública y que por ser calificadas como enfermedades de interés en salud pública tienen un manejo especial y distinto. De hecho, por ejemplo, ustedes ven que en muchos textos, cada vez que alguien quiere que un problema de salud se vuelva un problema importante, dice que es un problema de salud pública. La obesidad hoy es un problema de salud pública. La violencia en Colombia hoy es un problema de salud pública y tratamos de ponerle esa etiqueta de problema en salud pública para favorecer una acción estatal colectiva, porque o si no queda en el manejo individual. Los servicios de atención, por supuesto, son el segundo problema o la segunda situación que llevan a que la salud adquiera un carácter público. Los servicios de atención hoy, a diferencia de lo que ocurría del siglo XIX hacia atrás, en que se resolvían de manera privada, hoy se resuelven de manera pública o hoy se consideran un problema de interés público o una situación que le preocupa al público, y eso está asociado a dos grandes aspectos. En primer lugar, los costos. Hoy la salud es muy costosa en todo el mundo y las sociedades comienzan a preguntarse desde el siglo pasado si el gasto en salud está debidamente justificado, si sí se está gastando lo que se debe gastar, si es necesario gastar más o gastar menos. Pero no solo el costo desde la perspectiva global que acabo de mencionar, sino un aspecto muchísimo más importante y de preocupación para cada ciudadano, para cada individuo, y es, ¿puedo yo pagar mi atención en salud cuando me enfermo?
Y la respuesta de la sociedad es un rotundo difícilmente, porque depende de qué tan grave sea la enfermedad. Entonces, hoy por hoy, todas las sociedades del mundo prácticamente, quedan unas pocas que no, aceptan que es muy difícil que si a mí me da lo que se llaman en conjunto una enfermedad de alto costo, yo no la puedo asumir. Entonces ese costo hay que asumirlo de manera colectiva entre todos para poder garantizar que cualquier miembro de la sociedad que se enferme pudiera tener acceso a la atención en salud de manera independiente del costo. Es decir, el costo, hoy la sociedad lo considera justo, afortunadamente, no debiera impedir que alguien accediera a la atención en salud. Y eso es un elemento muy importante porque es lo que nos lleva a los mecanismos de financiación que mencionaré un poco más adelante. Entonces, el costo desde la perspectiva global, pero sobre todo el costo que a mí como persona me podría representar ser atendido en salud. Como sé que hay personas de todo el país, aunque me imagino que la mayoría son jóvenes, pero por supuesto lo pueden verificar con los mayores en las regiones, creo que en todas las regiones hay historias, por ejemplo, de una persona que perdió todo lo que tenía el día que le diagnosticaron que tenía cáncer y la familia quedó en la pobreza, quedó en la ruina, porque tuvieron que vender todo para pagar los tratamientos, porque no había manera de pagarlos. Estoy hablando antes del año 1990 en Colombia. Entonces pueden verificar esas historias de cómo mucha gente se empobreció, perdió lo que tenía tratando de pagar la atención en salud antes de que hubiese un sistema de salud que repartiera el costo de una manera distinta. Entonces, obviamente, eso es un problema que llama la atención del público y que hace que diga, es necesario crear normas, crear un sistema que permita el acceso a la atención que no esté condicionado por el costo. Y el segundo aspecto, la segunda preocupación que lleva a que los servicios de atención en salud adquieran un carácter público es las dificultades de calidad en la atención. Desde lo moderno, como hoy lo denominamos, que es la inequidad en salud, es decir, que las personas tienen servicios de salud diferenciados por su capacidad económica, por su ubicación geográfica, por su condición educativa, por todo lo que hoy la OMS agrupó bajo el nombre de inequidad en salud. Esas situaciones, digamos, globales, pero también las situaciones particulares que hacen que cuando yo voy a un hospital, a un centro de atención, no pueda saber si lo que están haciendo es correcto o no, porque no sé, no soy experto en el tema en salud. Lo trato de ilustrar con un ejemplo. Para los que son médicos les queda muy fácil este ejemplo. Para los que no, por favor, intenten y si no me preguntan, pero lo trato de expresar de la manera más sencilla. Cuando a una persona le duele la cabeza, eso es un síntoma. Y detrás del dolor de cabeza puede haber 20 o 30 enfermedades o situaciones de salud distintas que causan dolor de cabeza. En el ejercicio médico, el paciente va y le dice al médico, tengo dolor de cabeza. Y el médico arranca un interrogatorio y a partir de ese interrogatorio hace una impresión diagnóstica. Piensa que ese dolor de cabeza puede estar causado por una, si es muy claro, 2 o 3 enfermedades. Su entrevista al paciente debió ayudarle a que de esos 30, 40, 50 posibles diagnósticos lo limitara a 2 o 3 y ordena unos exámenes de laboratorio para confirmar de qué se trata el dolor de cabeza. Y eso puede ir, si la causa era muy clara y era muy simple, simplemente para formularle un analgésico simple, o puede terminar en procedimientos muy complejos de atención en salud si encontró evidencia o sospecha de que había un problema grave de salud y en intervenciones relativamente complejas. Lo que estoy tratando de decir es que la causa de dolor de cabeza puede ir desde el simple cansancio, estrés del final de una jornada, hasta un tumor
cerebral. Y en esa gama de posibilidades hay una cantidad de exámenes y de procedimientos que se pueden hacer para confirmar el diagnóstico. ¿Qué pasa si no hay buena calidad en la atención? Si el proceso y el procedimiento no se hace de manera adecuada. ¿Quién le garantiza al paciente que se estén haciendo bien las cosas? Y por supuesto, todos conocemos las historias de eventos adversos en salud y de errores en salud, en la atención y de iatrogenia en la atención. Entonces, periódicamente, y si no pueden consultar cualquier medio de comunicación, aparecen noticias, por ejemplo, de que un paciente llegó para que le operaran del hombro derecho y le operaron del hombro izquierdo. O que recuerdan un video de hace unos 2 años en una sala de cirugía, unos trabajadores de salud estaban bailando y estaban representando una fiesta, yo no conozco el detalle, solo me acuerdo del video, que ofendió muchísimo a la gente porque consideraron que en una sala de cirugía no debía haber baile y rumba, sino que debían estar todos concentrados en la atención del paciente y pues derivó en algún tipo de sanciones, por lo menos morales, ese hecho, etcétera, etcétera. ¿Quién garantiza el tema de calidad? Entonces, ante esas dos condiciones, el sistema de salud se volvió de interés público y se volvió un bien público que hoy se rige por esos criterios que señalamos, es decir, se controla normativamente, entonces hay todas las normas, por ejemplo, de habilitación de sistemas de salud. Nadie puede abrir una atención en salud sin que se haya revisado o sin reportar al Estado ese hecho, y el Estado puede ir a verificar que sí se está haciendo en las condiciones de calidad esperables. La atención en salud, el sistema diseñó mecanismos para garantizar los costos y que hoy, si yo llego con una enfermedad grave a una institución de atención, haya un mecanismo para cubrir el costo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa reglamentación está orientada a resolver esta problemática. Entonces, por una vía va lo que llamamos enfermedades de interés en salud pública y por otra vía todo el tema de la gestión de los sistemas de salud. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta allí? Ok, entonces seguimos. Para aproximarnos al sistema de salud, a la estructura y soporte del sistema de salud en Colombia, debemos tomar 4 referentes conceptuales grandes e importantes. En primer lugar, está el tema de rectoría y más modernamente, de manera más moderna, este siglo, se ha generado una pregunta no solo alrededor de la rectoría, sino alrededor de la gobernanza del sistema de salud. La rectoría obviamente responde a cómo se conduce un sistema de salud, quién conduce el sistema de salud. Y por supuesto, la rectoría es esencialmente pública, incluye por la decisión de cómo hacerlo e incluye en el otro aspecto la inspección, vigilancia y control de que lo que se está haciendo es adecuado. Entonces, ese es un primer aspecto. La gobernanza entiende ese problema, pero se preocupa por que las decisiones alrededor del sistema sean concertadas y tengan aceptación social o aceptación entre los interesados, entre los stakeholders, entre los grupos de interés alrededor de la temática. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto es cómo se administra el sistema de salud. ¿Quién lo administra? ¿Quién cumple las tareas de operativamente asignar los recursos y garantizar los resultados esperados? La rectoría tiene un carácter normativo, de política pública o de política de acción o de estrategia macro. La administración está en ese nivel medio, que es el nivel operativo, entre el diálogo entre lo operativo y lo estratégico para garantizar que los resultados se alcancen. Sería lo que ustedes como administradores conocen como el nivel táctico. Está, por supuesto, la financiación,
de dónde salen los recursos, quién los provee y cómo se consiguen, cómo se gestionan, cómo se aplican, a quién se le entregan los recursos para la atención y finalmente el problema que para nosotros como empresas sociales del Estado y como instituciones hospitalarias resulta relevante, que es la prestación. Pero el sistema de salud son al menos esos 4 componentes grandes, esas 4 acciones grandes, y cuando nos aproximamos al sistema de salud debemos entender esos 4 aspectos. Obviamente no me alcanza el tiempo para analizarlas todas, así que simplemente voy a señalar que en el mundo se han notado que están los sistemas nacionales de salud y de otra parte los seguros sociales. En relación con los sistemas nacionales de salud, normalmente su financiación, los recursos provienen de los impuestos. Esa es la fuente más habitual de ingresos para los sistemas de salud que se fundamentan en sistemas nacionales de salud. En los seguros sociales, Doctor Juan por Carlos, supuesto, señor. Nos pregunta la doctora María Clarena que si es tan amable, o le pide el favor, si nos puede aclarar un poquito más el tema de la rectoría. Ok, entonces de inmediato, la rectoría en los sistemas nacionales de salud la hace únicamente el Ministerio de Salud. La rectoría tiene que ver con las decisiones de carácter político y el debate público alrededor de las principales decisiones del sistema. Entonces, en la rectoría, aunque actúa todo el Estado normalmente, por ejemplo, el Congreso hace las leyes, las autoridades locales hacen asignación de recursos, de presupuestos, etcétera, etcétera, es el Ministerio de Salud o quien haga sus veces en los distintos países el que define las políticas grandes, los servicios de que van a tener cobertura, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con la rectoría, es decir, las decisiones. Pueden ser más o menos participativas dependiendo del estilo político, del régimen político del país, y más o menos descentralizadas dependiendo exactamente igual del estilo político que se tenga en el país. Hoy Colombia ha adoptado un mecanismo descentralizado y hoy se supone que tenemos una democracia participativa, mucho menos representativa, como lo era antes de la Constitución del 91. En ese sentido, hoy debería haber más participación alrededor de la rectoría del sistema, tanto de los entes territoriales como de las personas individuales o agrupadas en colectivos o grupos de interés o de presión social. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de enfermos con enfermedades raras o distintos grupos que pueden presionar o participar en las decisiones de política pública. A eso es a lo que se refiere la gobernanza. Entonces, la rectoría tiene que ver con el poder de sacar normas, pero la gobernanza con el proceso de construcción de esas normas. Son como los dos aspectos importantes. Entonces, en un sistema de salud, por supuesto, el ministerio hace la acción, pero en sistemas de seguros sociales aparece el rol de las entidades administradoras de planes de beneficios, hoy llamadas también EAPB, que se vuelven importantes para las decisiones en este campo. Espero que eso haya aclarado la pregunta. Desde la perspectiva de asignación de recursos, en los sistemas de salud normalmente se hace, como se hizo en Colombia hasta el 93, bueno, en realidad hasta mucho más adelante, pero para poner la fecha de la ley 100, por mecanismos de oferta, es decir, yo hago un estudio técnico de dónde se necesita un hospital, doy el dinero para construirlo, cuando digo yo, quiero decir la sociedad, no Juan Carlos García, por supuesto, ni el presidente X, Y o Z o el alcalde fulano o mengano, no. Yo, la sociedad,
hace un análisis a través de quienes están allá ocupando los cargos, de dónde se necesita, monta el hospital y luego aporta los recursos para pagar los trabajadores, los insumos, etcétera, etcétera, y tiene un hospital que se ofrece allí para atender a los enfermos que allí se necesitan. En los esquemas de seguros sociales, lo más frecuente es que la entidad administradora pague es por atenciones en salud. No asume el costo de ofrecer el servicio, sino que paga por cada atención que se brinda. Entonces hace el cambio que aquí fue tan importante de subsidio a la oferta cuando pasamos del Sistema Nacional de Salud a subsidio a la demanda para pagar las necesidades en salud de las personas. Entonces, ¿cuál fue la decisión política del año 1992-1993 cuando se discute la Ley 100 y que se ha mantenido porque pues todavía el sistema no ha sido cambiado, aunque ha sido enormemente modulado por todos los desarrollos posteriores? Pero ¿cuál fue la discusión del año 92-93 alrededor del sistema de salud? A este respecto hay que contar varias anécdotas. En primer lugar, que en Colombia la reforma que se propuso fue originalmente una reforma del sistema de pensiones. Estaba recién salida la Constitución del 91 y dentro de esa necesidad de adecuar al país a las nuevas realidades que traía la Constitución, pero sobre todo a los cambios de concepción alrededor del desarrollo de los países que tuvieron una gran acogida en todo el mundo en ese momento, aparece o surge el interés de reformar el sistema de pensiones. Simultáneamente, el Ministerio de Salud, si ustedes, bueno, los que conmigo somos del siglo pasado, pero los que no son del siglo pasado no lo deben recordar, el Ministerio de Salud estaba en manos del recién reincorporado a la vida pública Movimiento 19 de Abril o M19, que había firmado la paz y que había participado activamente tanto en la Constitución del 91 como estaba haciendo presencia en el Estado. Entonces, este movimiento había presentado la necesidad de hacerle reformas al Sistema Nacional de Salud, que desde el año 1975 estaba vigente en el país y había presentado unas propuestas de ajuste al Sistema Nacional de Salud. Cuando los dos temas llegan al Congreso de la República, el Congreso los devuelve y dice, miren, trabajen una ley de seguridad social que integre ambos aspectos y no que los mire de manera separada. Y es ahí cuando, digamos, surge todo el tema de la propuesta de la reforma a la seguridad social. Entonces, la discusión para salud, no voy a hablar de pensiones, por supuesto, porque pues no es el tema que nos reúne. La discusión en salud tiene que ver con la cobertura, los costos y los resultados. Se tenía un sistema nacional de salud que en realidad era un sistema dual con cierta tendencia tripartita. Si ustedes miran los dibujos que había del Sistema Nacional de Salud de 1975, estructuraba el subsistema de seguridad social, el subsistema de atención privada y el subsistema de atención pública. Y era como se estructuraba el Sistema Nacional de Salud. Era obvio por las condiciones económicas, por el aumento de costos en salud, por los problemas de calidad que mencioné, etcétera, etcétera, que no había un gran interés en que lo privado formara o tuviera un peso enorme como subsistema, es decir, que la gente que tuviera capacidad de pago pudiera manejar su problema de salud por su cuenta, sin aportar, sin contribuir a los demás. Entonces, digamos que la atención privada nunca se consideró. La discusión era entre el subsistema público y el subsistema de la seguridad social. Y ganó el subsistema de la seguridad social. En resumen, ¿por qué ganó? Bueno, por muchos aspectos, pero hubo dos o tres que, en mi modesta opinión, fueron muy relevantes. El primero, la solidaridad
de la seguridad social. Los sistemas de seguridad social son altísimamente equitativos porque la gente aporta desde su posibilidad, es decir, desde su ingreso, y recibe según su necesidad. Y ese es el concepto básico de la equidad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo gano un salario mínimo, perdónenme, lo pongo en 1.000.000 de pesos para hacerlo fácil, yo aporto 125.000 pesos al mes, es decir, 1.500.000 pesos al mes. Pero si yo gano 10 millones de pesos, yo aporto 15 millones de pesos para la atención en salud. Cuando digo yo, obviamente estoy señalando la suma entre empleador y empleado, no estoy considerando el tema del 40% de los independientes, o etcétera, etcétera, sino el concepto general. El aporte global a salud, no importa de dónde salga, es de 15 millones de pesos. ¿Sí está claro? Cada cual aporta desde lo que recibe. Pero cuando yo voy a ser atendido, los servicios que recibo corresponden a lo que yo necesito. Entonces, si yo necesito un trasplante de médula ósea, no importa que gane el mínimo o no importa que gane 10 millones de pesos, tengo el mismo derecho al trasplante de médula ósea o las mismas condiciones. Claro, pueden ser más, pero tengo las mismas condiciones. Eso es el concepto de equidad en salud. Entonces, en esa discusión, el modelo del seguro social mostró ser altamente equitativo. En segundo lugar, la seguridad social mostró su capacidad de dar estabilidad económica a los recursos. ¿Por qué? Porque los impuestos, recuerden que dijimos que el Sistema Nacional de Salud se financiaba fuertemente con impuestos, los impuestos tienen el carácter anual y la destinación para cualquier uso dependiendo de las necesidades. Cuando en Colombia se recolecta un impuesto, se gasta en lo que se necesite. Entonces, hoy tenemos una pandemia y entonces hay una emergencia que obliga a destinar recursos para la pandemia y se trasladan de otras fuentes, se dejan de atender otras fuentes, otras necesidades, perdón, para cubrir la pandemia. En ese sentido, tendríamos un problema si los dineros de salud no tuvieran uso exclusivo en salud. En la seguridad social, como el concepto de los recursos es que son parafiscales, es decir, que no son impuestos, sino que son parafiscales y en ese sentido solo se pueden usar para aquello para lo cual se recolectaron, no son impuestos, sino aportes, y yo aporto para la salud, no se puede destinar a nada distinto que la salud. Entonces, el modelo de seguridad social protege los recursos para que luego cualquier gobernante no quiera cambiarlos y destinarlos a otro uso sin que haya participación o, digamos, desvío de recursos. Si alguien toma los recursos de la seguridad social para otro fin, pues se vuelve desvío de recursos. Entonces, la decisión política 92-93 fue por un modelo de aseguramiento. Claro, hasta ahí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Por el momento no tenemos todavía más preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas. Estamos atentos, seguimos atentos. Esperamos que todo haya sido muy claro. Muchas gracias. Entonces, continúa. Obviamente, optar por un modelo de aseguramiento implica unos riesgos. No es una solución perfecta. Creo que todos, con la experiencia administrativa que tenemos, sabemos que no hay soluciones perfectas y que, por supuesto, toda solución puede implicar retos y aún problemas nuevos derivados de la solución. En ese sentido, es que es importante conocer los riesgos que tiene el aseguramiento. El primer riesgo es el riesgo moral.
siempre que hay seguros aparece el riesgo moral. ¿Qué significa el riesgo moral? El riesgo moral significa que como hay quien pague, como hay un asegurador, ya los recursos no se cuidan con el mismo celo, con el mismo interés que cuando no hay un asegurador. Lo trato de ilustrar con un ejemplo. Mi carro está asegurado contra robo. Entonces a mí me preocupa un poco menos que lo roben, porque si lo roban, pues lo van a pagar. Si mi carro no estuviese asegurado, yo tendería a ser mucho más cuidadoso en el manejo, en la protección del carro, para que no se lo roben, en no dejarlo en sitios peligrosos, en vigilar siempre que estoy fuera del carro, en, yo qué sé, pagar parqueadero, en fin, lo que sean las decisiones para proteger. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que como hay quien pague, a los pacientes se puede tender a sobrefacturarles atenciones. Vuelvo al ejemplo del dolor de cabeza. Bueno, ya que no hay problema, mandémosle a todo paciente que le duela la cabeza una tomografía cerebral, porque el asegurador paga. Eso, pues digamos, es un riesgo porque, por supuesto, el seguro no está diseñado para hacerle un TAC, una tomografía, a todas las personas todo el tiempo, sino que fue calculado con unos costos para atender las contingencias de salud. O ya que está por aquí, pues aprovechemos para que lo vea la nutricionista, para que lo vea optometría, para que lo vea todas las personas del hospital, y entonces le hacemos un carrusel de facturación pasando al paciente por todos los servicios cuando simplemente vino, yo qué sé, perdónenme el ejemplo, por una uña encarnada. Entonces, pero ya que está aquí, pues aprovechemos para hacerle muchísimas atenciones más allá de las que estaban originalmente, porque el seguro paga, porque el seguro paga. Entonces, ese es un primer riesgo. Entonces, ese riesgo viene dado desde el paciente y el prestador, que pueden tender a sobreutilizar, a sobrefacturar las atenciones. En segundo lugar está el tema de la selección adversa. ¿En qué consiste la selección adversa? En que yo me aseguro cuando percibo que estoy en riesgo. Si no percibo que estoy en riesgo, no me aseguro. Vuelvo al ejemplo del carro, perdónenme de nuevo lo trivial. Si yo tengo un carro viejo de una marca que es poco atractiva, etcétera, etcétera, que es muy poco probable que se lo roben, pues no veo la necesidad de asegurarlo, prefiero correr yo el riesgo de que si se lo roban, pues asumo la pérdida. Pero si yo tengo un carro muy valioso para mí, que es muy comercialmente válido, que además se lo roban con mucha frecuencia porque lo pueden vender las partes o lo que quiera que sea, yo tiendo a ahí sí asegurarme. Eso es la selección adversa. Y es que cuando yo percibo que el riesgo es mayor para mí, me afilio, por ejemplo. Es frecuente en nuestro sistema, o por lo menos lo era hasta hace un tiempo, que cuando una mujer estaba en embarazo, comenzando el embarazo, o se iba a embarazar, se afiliaba al régimen contributivo, porque en el régimen contributivo tenía todas las atenciones en salud, tenía toda la atención del bebé, pero además le pagaban la licencia de maternidad. Entonces pagaba sobre el mínimo un valor determinado, de nuevo 8 meses de seguro social a millón, a 125.000 pesos, perdón, me da como 1.200.000, hago así la cuenta rápidamente, y la sola incapacidad, la indemnización por la licencia de maternidad va a ser 3 salarios mínimos, es decir, 2 millones largos de pesos. Entonces, es un buen negocio cuando alguien se embaraza estar afiliado al régimen contributivo, porque le cubre todas las contingencias, igual que en el subsidiado, pero además le dan la licencia de maternidad, y eso es plata que le sirve y que le recupera lo que pagó más el beneficio que se genera. Sí, es claro. Entonces,
se afilian quienes pueden recibir mayores beneficios y que no, pues entonces no se afilian, pero al no afiliarse obviamente no funciona la solidaridad que se espera en el régimen. En tercer lugar está ya lo que hacen las aseguradoras y es el descreme de mercado. Obviamente las aseguradoras, entendiendo los dos riesgos que mencioné antes, buscan afiliar personas con bajo riesgo. Por ejemplo, buscan afiliar mujeres en edad reproductiva, ojalá que ya hayan optado por un método definitivo de planificación, porque como ustedes saben, la UPC para la mujer en edad reproductiva es más alta que la UPC para el hombre. Y esa UPC se paga todo el tiempo, tenga o no tenga bebés. Entonces, y las mujeres, pues en esa edad tampoco consultan demasiado. Entonces, con frecuencia, un asegurador recibe un monto de dinero bastante importante con un gasto en salud bajo para estas personas. Entonces, pues buscan descremar el mercado y afiliar aquellos riesgos que son pequeños. Por ejemplo, es difícil si usted cuenta que tiene un problema renal y necesita diálisis, le suelen poner algunas barreras para la afiliación, aunque por supuesto la ley en Colombia lo prohíbe, pero todos sabemos que tristemente puede ocurrir y de hecho ocurre de acuerdo con las evidencias que se han recolectado. Y finalmente está el gran problema de la relación de los hospitales con los aseguradores alrededor de la asimetría en la información. El hospital, sobre todo cuando capita, no tiene toda la información de frecuencias de uso de la población, de condiciones de salud, etcétera, etcétera, que genera riesgos en el sentido de que se transfiere el riesgo económico del asegurador al prestador por mecanismos de contratación que, por supuesto, son peligrosos. Estos Doctor Juan cuatro aspectos. Carlos. Sí, señor, adelante. Bueno, aquí hay un comentario, básicamente. Dice, un riesgo moral que ha sido incentivado por el Estado al no vigilar los procesos de recuperación de cartera de los hospitales. Ha sido un mecanismo usado por muchos hospitales buscando sobrevivir en este medio. Si el Estado vigilara la oportunidad en los pagos y garantizara que las EPS liquidadas no se fugaran con los recursos de las IPS, la situación quizá sería diferente. Existiría más idoneidad en el sistema y un gasto más racional en el mismo como consecuencia. Totalmente de acuerdo. Cuando la ley 100 sale, no había, en mi opinión, obviamente no lo puedo demostrar para todos los participantes del sistema, suficiente comprensión de estos cuatro riesgos. Y, de hecho, todas las leyes, ajustes a la ley, decretos, etcétera, etcétera, han sido, de alguna manera, respuesta a estos riesgos. No se han tramitado, ahí viene la gobernanza, en mi opinión, de manera totalmente adecuada, en el sentido de que dependen mucho de la posición dominante que alguno de los participantes ejerza. Lo trato de ilustrar con un ejemplo. Cuando hay un ministro de salud que proviene de los prestadores de servicios de salud, sobre todo privados, hay normas que favorecen esa prestación privada. Cuando hay ministros de salud que se identifican mucho más como provenientes de las entidades administradoras de planes de beneficios, las normas tienden a favorecer más esos intereses. Y cuando el Congreso debate una ley de ajuste, casi que uno podría decir cada artículo qué sector tuvo interés y lo impulsó. Entonces hay un artículo que protege las empresas sociales del Estado, hay un artículo que protege tal enfermedad, hay un artículo que protege tal otra cosa, porque no se mira con frecuencia el sistema en conjunto, sino que aparecen una serie de intereses, de desarrollos, de expectativas personales.
por supuesto válidas, no estoy diciendo que no sean legítimas, son legítimas, pero uno quisiera, por supuesto, como saludista público, que se mirara más el conjunto que solo los intereses particulares. Y tal y como lo señala la persona que hizo el comentario, estas condiciones han llevado a respuestas adaptativas de los agentes del sistema, en particular de los prestadores públicos y privados, y de las entidades administradoras de planes de beneficios, buscando sobrevivir y buscando aumentar su ganancia, su participación, su poder, su posición dominante. Entonces, y cuando digo prestadores, también, perdónenme, incluyo a mis colegas médicos, a los profesionales. ¿Por qué los incluyo? Porque, y no solo los médicos, pero digamos que los médicos han mostrado en esto, particularmente algunos gremios, mejor organización. Entonces, por ejemplo, es frecuente que en algunos lugares reporten que no se consiguen anestesiólogos, no aceptan ir porque los honorarios son muy bajitos. Y es porque entre ellos han llegado a acuerdos frente a lo que deben ser unos honorarios razonables para un anestesiólogo, y entonces, pues si no llegan a ese nivel, quienes los desean contratar, pues no pueden contratar anestesiólogos. Eso particularmente en algunos territorios del país pasa con relativa frecuencia. Creo que entre los participantes pueden ratificar o desmentir lo que estoy afirmando a ese respecto. Pero igual, de nuevo, se buscan normas que protejan y hay respuestas adaptativas a esas condiciones y a esos riesgos propios del aseguramiento. Ahora, no estoy diciendo que en los sistemas de salud nacionales, sistemas nacionales de salud, no haya riesgos. Por supuesto que los hay. El tiempo no me alcanza para entrar en detalle, pero estoy seguro que si ustedes buscan los antecedentes de la Ley 100 en particular, hubo 2 libros publicados por el Ministerio de Salud, sobre todo el tomo 1, que se llama así, Antecedentes de la Ley 100, donde cuentan las dificultades que se atravesaron en el Sistema Nacional de Salud. Solo menciono una o dos por ejemplo, y es la decisión de dónde construir infraestructura y cómo dotar hospitales tenía un sesgo político, y cuando digo político, por favor entiéndanme la palabra politiquero, muy grande. Y eso llevó, por ejemplo, a que se llevaran equipos de rayos X muy costosos a regiones del país, a pueblos del país, donde ni siquiera había luz eléctrica, o donde para prender la máquina de rayos X había que quitarle la luz a todo el pueblo. Pero alguien se había comprometido con eso y tenía el poder político suficiente para gestionar en ese momento en lo que se llamaba el Fondo Nacional Hospitalario, la asignación de unos equipos de rayos X para ese sitio, y esos equipos pues terminaron guardados sin usarse porque pues no había manera de instalarlos, no había posibilidad. O lanchas, recuerdo mucho la anécdota de las lanchas de rescate y de atención hospitalaria, casi que con hospitales a bordo, para puertos secos. Entonces no había dónde ponerlas a transitar. Y pues terminaron pudriéndose ahí en el bosque, en la selva, porque no había dónde ponerlas a funcionar. Entonces había ese tipo de riesgos. Había, por supuesto, el riesgo muy complejo, que fue de lo más difícil, y es que si ustedes buscan las notas de prensa de los años 80, van a encontrar que se hablaba siempre del septiembre negro de los hospitales. ¿Y qué era el septiembre negro de los hospitales? Era que el presupuesto que se asignaba siempre resultaba insuficiente. Y en septiembre había que tramitar una adición presupuestal para financiar los hospitales del país. Pero entre que se lograba el éxito en el trámite de recursos adicionales y llegaban efectivamente a las instituciones, casi siempre pasaba un mes o 2 meses que solían transcurrir en septiembre, en los cuales en los hospitales no había nada de nada.
y era necesario pues, cerrarlos, suspender atenciones, limitarlas a urgencias, etcétera, etcétera, como ocurre hoy con muchos hospitales en crisis, pero que en ese momento era para casi todo el país la situación que se presentaba. Entonces, pues eran ese tipo de situaciones que son problemáticas en los sistemas nacionales de salud, porque de nuevo no hay una solución perfecta. Lo que no debería ocurrir es que desde la perspectiva científica y técnica se conozcan los problemas y no se prevengan. Y ese es un poco el mensaje que con esta diapositiva quiero transmitirles, y es: estos riesgos del aseguramiento son conocidos y por ende, si un país como Colombia opta por un modelo de aseguramiento, debe tomar las prevenciones para que estos riesgos no ocurran. Por ejemplo, una de las prevenciones que de hecho quedó en la Ley 100 era la necesidad de cobertura universal. Eso evita la selección adversa. Si todos están afiliados, sanos y enfermos, pues no van a tener una sobrecarga de enfermedad, sino que los recursos de todos van a cumplirse. Lamentablemente, aunque la Ley 100 dio un plazo de 7, 8 años para que eso se lograra, solo se logró, como ustedes recuerdan, 15 años después de ese plazo, o sea, 20 años después de expedida la Ley 100, se logró esa cobertura más o menos universal. Todavía no es universal, pero ya casi en el aseguramiento. O sea, podríamos decir que hoy tenemos cifras de cobertura muy importantes en el aseguramiento. Obviamente está la discusión de si eso efectivamente garantiza que los pacientes accedan a los servicios que se requieren. Muchas gracias por el aporte, muy valioso. Bueno, muy bien. Hay dos preguntas o intervenciones adicionales. Pues buscamos hacerlo lo más pronto posible para que alcancemos a cubrir el tema. Una, de la doctora Inna Lorena Rincón, nos dice: tengo una duda en el nuevo modelo de atención en salud. De acuerdo a la política país, la medicina familiar es importante y allí el médico, de acuerdo a sus conocimientos, ordena los tamizajes que requiera de acuerdo a la edad y lo envía a participar en varias rías. De acuerdo a lo que mencionas de riesgos de aseguramiento, cómo lograr facturar adecuadamente y que los hospitales del Estado puedan adoptarse y adaptarse a esta nueva normatividad. Y la doctora Marcela Herrera nos pide profundizar un poco sobre el tema de asimetría. Perdón, escuché lo de la medicina familiar, pero no escuché la segunda pregunta. Bueno, la segunda simplemente es la doctora Marcela Herrera, que nos pide que si puede profundizar un poquito más el tema de asimetría. Ok. Comencemos por la segunda. La asimetría de información consiste en que no todos los que participan del sistema tienen la misma información. Lo voy a decir de manera dramática para el caso de Bogotá. En Bogotá, cerca del 18% de la población está afiliada al régimen subsidiado. Hay una cifra muy pequeña de personas que no se sabe exactamente dónde están, y el resto, es decir, el 70, casi 80%, está en el régimen contributivo. Bogotá. Adelante. Adelante, ¿quedó algún micrófono abierto o hay alguna dificultad, alguna participación? Okay. No, quedó el micrófono abierto. Ok, ya, qué pena. Les decía que en Bogotá hay una gran proporción de personas afiliadas al régimen contributivo. Hoy el régimen contributivo no reporta, por ejemplo, los RIPS a Bogotá, sino que lo reporta al ministerio. Entonces, Bogotá hoy no tiene la totalidad de la información del perfil demográfico, epidemiológico, perdón, de su población, sino esencialmente lo que se aporta desde el régimen subsidiado.
y qué decimos cuando intentamos entender lo que pasa epidemiológicamente para quienes conocen en lo que recientemente se aprobó como Bogotá Región. ¿Por qué? Porque es que hay unos municipios ya muy cerca de Bogotá que están prácticamente embebidos en Bogotá, como Soacha, como Chía, como Funza, como Mosquera, que comparten mucha de la realidad epidemiológica, porque de hecho muchas personas trabajan en Bogotá, pero duermen en esos municipios. A nivel de la literatura, esa situación se conoce como municipios dormitorio, pero comparten con Bogotá unas realidades epidemiológicas. Entonces, hoy para hacer en Bogotá un análisis epidemiológico resulta bastante difícil poder tener información totalmente confiable sobre cuántas personas se están consultando. Eso es la asimetría de información. No toda la información es transparente y está disponible para todo el mundo. Todos sabemos el tiempo que costó unificar, por ejemplo, las bases de afiliación. Y todavía siguen reportándose periódicamente eventos como duplicados o eventos como personas fallecidas que aparecen en las bases de afiliación, etcétera, etcétera. Entonces, esa asimetría tiene que ver con la necesidad de un sistema de información robusto, todos los interesados tengan todos los datos en el momento que corresponde. Lo de la medicina familiar, quisiera rogarle que me lo pregunten en la sesión de salud pública, que es algo que pase algo anómalo, confiando en Dios también estará a mi cargo, porque tiene que ver con una situación difícil en el modelo de prestación y en la necesidad de conciliar unos modelos de salud pública centrados en atención primaria en salud que adopta el país con el modelo de aseguramiento, lo cual no se ha logrado por completo y representa unos retos muy particulares. ¿Qué estoy tratando de decir? Estos modelos de atención primaria en salud, cuyos representantes exitosos son Cuba, Canadá, el mismo Reino Unido, están fundamentados en sistemas nacionales de salud, no en sistemas de aseguramiento. Y entonces Colombia adopta estos modelos y está en la gran dificultad de poder articularlos con un sistema de aseguramiento en el cual son, digamos, poco frecuentes. Y, por supuesto, todos los saludistas públicos tenemos interés en que eso sea exitoso, pero es un reto muy grande. Entonces, la pregunta demanda un análisis, digamos, amplio. Por eso yo le rogaría que, por favor, en la sesión de salud pública, si tiene a bien, me la repita y tratamos de profundizar un poco más allá. Les ruego me disculpe por no contestarla mejor, pero simplemente quédense con la idea de que un modelo de atención primaria en salud, fundamentado en territorialización, fundamentado en unos criterios determinados, es muy difícil de implementar en un modelo de aseguramiento en salud que no sigue esa misma lógica de los sistemas nacionales de salud. Ok. ¿Alguna otra intervención o continúo? Continúe, por favor, no tenemos más en este momento. Sí. Muchas gracias. Entonces, hablemos de la situación actual y de los retos del sistema de salud. Primero, por favor, por el chat, muy rápido, traten de señalar lo que en su opinión son los principales logros del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si no hay ninguno, pongan con confianza ninguno. Pero si encuentran algún logro, por favor, señálenlo en el chat muy rápidamente y leemos algunos de los comentarios. Gracias. Si quieren, podemos ir leyendo mientras otros compañeros aportan. Dice cobertura, acceso a los servicios, gestión de calidad, aumento de cobertura, oportunidad de atención, primer nivel de atención, definitivamente el acceso, universalidad, atención a nivel nacional.
Acreditación, acceso, solidaridad, universalización, mayor participación de recursos, el aseguramiento de la población, sobre todo la más vulnerable. Excelente, totalmente de acuerdo. Este último comentario me permite señalar que evidentemente los resultados son diferenciales, si me permiten la expresión, por estrato socioeconómico y por región del país, son visibles. Bueno, por aquí hay otro: solidaridad, humanización y seguridad del paciente, promoción y prevención también, dice cobertura, accesibilidad, igualdad de derechos, democracia. Bueno, creo que hay una buena cantidad de aportes. De aportes, sí. Excelente. Ok, entonces les decía que los logros hay que mirarlos, entenderlos un poco de manera diferencial. Las personas que estaban acostumbradas a la atención privada, porque tenían los recursos, porque tenían la voluntad de hacerlo, se vieron fuertemente afectados, incluyendo a los profesionales de la salud que vivían y tenían ingresos importantes de la atención privada. Aunque en realidad esto no fue derivado de la ley 100, sino, como ya lo señalé, del aumento de los costos en la atención y de lo que hoy se conoce como la medicina prepagada, sí coincidió con el tema de la ley 100, pero sobre todo coincidió con una promesa de valor importante que el sistema hizo. Y es, usted no se preocupe, el sistema de salud le va a cubrir todas sus contingencias de salud y va a amparar a su familia. Ahí es muy importante resaltar el tema de la cobertura familiar, porque si ustedes recuerdan, hasta este momento solamente los trabajadores tenían la atención, las parejas solamente en caso de embarazo y los hijos solamente los menores de 1 año y excepcionalmente hasta los 18 si tenían alguna situación de discapacidad. La cobertura familiar fue uno de los grandes avances para esas poblaciones que tenían que resolver, ese obrero, ese trabajador que tenía que resolver la atención de su pareja en el sector privado y que con frecuencia no tenía los recursos, recibió la promesa de que iban a ser atendidos en la seguridad social. Entonces, los obreros, los trabajadores, oficinistas, etcétera, etcétera, pues con la cobertura familiar resolvieron un problema de costo y de atención para su familia que en ese momento no estaba resuelto. Y eso, desde la perspectiva negativa, para ellos golpeó la atención privada. Obviamente, para los que defendemos la idea de la salud pública, pues era uno de los propósitos y es uno de los elementos para resaltar el aumento de cobertura de la seguridad social al núcleo familiar. Claro, el sistema ha mostrado ser problemático para garantizar la calidad en muchos de esos servicios. Y entonces la práctica privada ha resurgido por vía de planes complementarios o por vía de medicina prepagada. Entonces, hoy esos trabajadores, digamos, estratos 3, 4, que no se sienten satisfechos con la manera como la CPS resuelve el problema de salud, optan por comprar como régimen por el sistema privado, la oferta privada de planes complementarios o de planes de medicina prepagada. Y eso pues obviamente genera un desbalance muy importante en la equidad en los sistemas de salud que pues no alcanzaremos a discutir el día de hoy, pero digamos que esa es una afectación o un resultado claro favorable a la cobertura familiar. En segundo lugar, para las poblaciones más pobres,
representó una solución en cuanto al paquete de servicios al que tenían acceso. Por favor, quienes tienen contacto con comunidades más necesitadas y sobre todo ya adultos, porque pues que fueran jóvenes en los 90, en los 80, pueden contarles las historias de lo difícil que era ser atendido en los hospitales llamados entonces de caridad y la poca cobertura de servicios que tenían. Muy brevemente les cuento una anécdota, por ejemplo, que yo viví como profesional en el San Juan de Dios de Bogotá, en la Ortúa de Bogotá, hoy tristemente cerrado, pero esperemos que en proceso de recuperación. Una persona iba con una situación de salud que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva es básicamente que el corazón no es capaz de manejar la sangre del cuerpo, no tiene la fuerza suficiente para enviar toda la sangre que el cuerpo necesita y para garantizar que esté circulando de manera adecuada. Entonces, esa situación, si no se atiende adecuadamente, hace que los líquidos se acumulen en los pulmones, en las extremidades, sobre todo en los miembros inferiores, lleva fatiga, lleva un problema de salud complicado. Y se usan unos medicamentos que ayudan al corazón a trabajar y a cumplir su función adecuadamente. Esos medicamentos son permanentes. ¿Qué pasaba en los 80s y 90s antes del sistema de salud? Pasaba que la persona iba al hospital. Cuando entra al hospital así urgente, se dice que la insuficiencia cardíaca se descompensó. Es decir, que no está recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces se hospitaliza 4, 5, 10 días, dependiendo de lo que necesite, porque con frecuencia esa descompensación lleva a sobreinfecciones. Y se compensa al paciente, y el paciente sale con diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva compensada. Pero sale con una fórmula de medicamentos. Y el Sistema Nacional de Salud que existía antes de la Ley 100 no brinda los medicamentos, no cubre los medicamentos. Entonces la persona salía con unos medicamentos que le habían regalado en el hospital y aguantaba un tiempo, pero lentamente, por no tomar el medicamento, se volvía a descompensar. De tal manera que a los 3 o 4 meses volvía al hospital descompensado. Y esa era la historia. 4 o 5 hospitalizaciones al año, y entonces ya todo el mundo conocía al paciente. Cuando iba al paciente, simplemente se decía, fulano de tal conocido del servicio con falla cardíaca que regresa descompensado porque no toma medicamentos. Y ya toda la gente sabía a qué se refería. Si es claro, hoy, en teoría, por lo menos, estos medicamentos deben estar cubiertos y este paciente no debería tener muchos reingresos, sobre todo ningún reingreso por falta de medicación. Eso mejoró, o sea, la cantidad de servicios. Igualmente los centros de salud no tenían laboratorio, o si había laboratorio era un laboratorio privado. Alrededor de todos los centros de salud y hospitales había laboratorios clínicos privados, porque como no había servicios, hoy no se entiende que en un hospital no tenga el laboratorio funcionando. Entonces hay un aumento de los servicios que estas poblaciones, sobre todo las más necesitadas, a recibir. Y finalmente, la infraestructura de hospitales mostró una mejoría notoria. Quienes conocen Bogotá, por ejemplo, conocieron el Hospital San José en Bogotá. Un familiar murió allí muchos años antes de que yo estudiara, de que me graduara de médico. Eran unas condiciones deplorables. Hoy es una institución moderna con habitaciones unipersonales y con unas condiciones bastante razonables, igual que por ejemplo el Hospital de la Misericordia aquí en Bogotá, y creo que en sus distintas regiones lentamente los hospitales han ido mejorando la infraestructura para hacerla de mejor calidad. Entonces, sí hay un logro en temas de cobertura y en temas de financiación de la atención en salud bastante importante. Quizá no suficiente, pero no se puede desconocer ese logro. Ahora, oportunidades, problemas, opciones de acción, retos para nosotros. Por favor, de nuevo, en el chat
registren lo que ustedes consideran como las mayores oportunidades o retos para el sistema de salud hoy en Colombia. Y de nuevo, en la medida en que las vayan escribiendo, por favor, compartámoslas. Sí, mire, tenemos por aquí, por ejemplo, nos dicen calidad, flujo de recursos, sostenibilidad financiera, equidad, capacidad instalada, atención primaria en salud, el reto del equilibrio financiero, mejorar la calidad, mejorar la oportunidad, humanización y seguridad del paciente entre los actores, calidad financiera por flujo de recursos, corrupción del sector público, un reto, entrega de los medicamentos solicitados y definitivamente calidad del servicio. Por aquí de nuevo calidad y humanización, estabilidad financiera, aquí con mayúscula, ética, humanización, humanización de nuevo, fortalecimiento de los hospitales públicos. También nos hablan por acá, el reto es trabajar en atención primaria en salud, mejorar la relación laboral de los trabajadores en salud. Respeto y humanización, integridad. Dice el doctor Wilman Herrera de Cartagena, saludos, retos, afinar el modelo de aseguramiento a partir de la operación de entidades serias y con solvencia técnica. Nada que ver con la mayoría de las actuales EAPB. Estabilidad laboral del personal de salud, humanización y calidad, control de la corrupción. Los retos actuales, creación de modelos de atención integrales para las patologías de alto costo, prevención y promoción, mejorar las respuestas de las EPS, mejorar el acceso, replantear la estructura económica del sistema. Ahí creo que tenemos muchos retos todavía. Correcto, y bien identificados, me parece muy, muy bueno. Yo me voy a tomar la libertad de tratar de agruparlas, probablemente no va a ser exhaustivo, pero sí quisiera como señalar categorías grandes que agrupan mucho de lo que ustedes han señalado. Bueno, por aquí, discúlpame un segundo, por acá por el otro chat también tenemos racionalización en el gasto para lograr equilibrio financiero. Bueno, ya lo teníamos, humanización en la atención y calidad. Bueno, calidad y humanización. Creo que ya estaban un poco repetidas, pero... Ok, excelente. Ese chat vale la pena conservarlo porque creo que son opiniones muy, muy valiosas de personas muy informadas. Les decía que intentaré rápidamente agruparlas en algunas categorías, simplemente para invitarlos a reflexionar alrededor de cuáles de esos retos entrarían en cuáles de las categorías. En primera instancia, la legitimidad social. Nuestro sistema no es reconocido al interior del país. De manera muy curiosa, fuera del país, se habla muy bien del sistema de salud en Colombia. Tenemos un sistema altamente equitativo, donde el gasto de bolsillo, que es uno de los indicadores que a nivel internacional preocupa muchísimo, es muy bajo. El gasto de bolsillo se refiere a qué tanto la gente debe pagar el día que está gravemente enferma para ser atendido. Y ustedes saben que las urgencias no tienen aquí copago o cobro, y que la mayoría de personas puede acceder a la atención sin unos pagos altos. Entonces, Colombia tiene un gasto de bolsillo relativamente bajo a nivel internacional comparado, y eso es muy reconocido. Tenemos, como ya señalé, coberturas de afiliación importantes, tenemos avances conceptuales en calidad, pero hoy las personas quieren más, quieren más. De hecho, eso es uno de los grandes avances, no lo mencioné allí porque quise mencionarlo aquí, y es el reconocimiento al derecho a la salud. Antes los hospitales eran de caridad, donde la gente iba a mendigar, a suplicar, a gestionar una atención, y salía muy contenta si lograba ser atendida. Y si no lograba ser atendida, entendía que era, pues, es que era muy difícil. Hoy no, hoy la gente es muy demandante. De hecho,
a nosotros en los hospitales, y ustedes que están al frente de las ESES van a tener que sufrir, entre comillas, esa situación, y es que la gente les va a reclamar aún cosas más allá de las que ustedes pueden hacer, porque hoy la gente entiende que la salud es un derecho y va a exigir la atención. Y tristemente, por nuestra historia de solución de conflictos, no siempre lo hace en los mejores términos. Pero no es que sea malo que la gente entienda que la salud es un derecho y que ese derecho debe hacerse exigible. Lo que es malo es las maneras en las que la hacen, lo que es malo es la agresividad con los trabajadores que están allí, que no tienen todas las respuestas ni todas las soluciones, porque muchas veces no dependen de ellos. Lo que es terrible es que agredan a médicos, por ejemplo, como ha ocurrido en estos días de pandemia, y no solo en estos días, antes hay muchos reportes de agresión a la misión médica. Pero lo que está detrás de eso no es necesariamente malo y es el reconocimiento de la salud como un derecho y como algo exigible para las personas. Hay que modularlo, hay que trabajarlo, pero eso tiene sentido. Pero obviamente, como las quejas son continuas, repetitivas, el sistema va perdiendo legitimidad social. Y eso es algo que hay que trabajar muy fuertemente, porque por supuesto la desconfianza en las instituciones termina por acabar las instituciones. Hoy el riesgo reputacional de las instituciones es un patrimonio muy, muy importante que yo les ruego a ustedes que lo guarden mucho. Estando en una institución trabajando, fue uno de los organismos de control a hablar con el director general y le reclamaba que no estaba haciendo lo suficiente en la lucha contra la corrupción. Y entonces este director le mostró a esta persona del organismo de control todo lo que se estaba haciendo. Y esta persona muy asombrada le dijo, oiga, ¿y usted por qué no publicita todo eso? ¿Usted por qué no lo muestra a los medios de comunicación? Esa información es muy importante. Y este director, muy sabio y con un gran tino, le dijo, no, porque yo no voy a salir a hablar mal de mi institución. Si yo digo que en mi institución hay corrupción y que yo la desmantelé, la gente no va a entender que hoy no hay corrupción, sino que la gente solo se queda con el titular de que hay una gran corrupción y entonces sale diciendo que la institución hay que acabarla porque eso es un nido de corruptos. ¿Me siguen? La lógica de proteger la reputación de la institución. Yo no sé si esto estaba bien o estaba mal, yo también creo que hay que mostrar ciertos avances, pero que sobre todo hay que prevenir la corrupción, ese tema lo mencionaré ahora unos minutos más adelante, el de la corrupción, pero es muy importante que pensemos cómo proteger la legitimidad social de nuestras instituciones. Por favor, protejan la legitimidad social de los hospitales que tienen a cargo. Es muy importante que la gente quiera su hospital, que la gente se apersone de su hospital, que la gente defienda su hospital, que la gente perciba que su hospital es un sitio que lo protege, que lo ampara, y no que es un nido de maltrato, de delincuencia, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo muy, muy importante. Y por supuesto a la CAPB les corresponde una parte muy grande y con frecuencia se esconden y no aparecen frente a estos temas y le trasladan todo el problema al gobierno. Entonces, hablar mal del gobierno de turno, no importa quién lo tenga, eso es lo más fácil. Construir sociedad es más complicado. Entonces, cierta lealtad a sus instituciones. Adelante. La doctora Diana Cristina nos recuerda aquí también que otro de los problemas es que no se reconoce que además de derechos se tienen deberes en este tema de la intimidad social. Y les recuerdo que estamos a 10 minuticos de terminar el tiempo. Ok, el segundo reto, muy bien por el aporte, es cierto, ese es un tema para trabajar, es parte de la legitimidad social, es que la gente también asuma sus deberes. De hecho, este es el segundo aspecto que quiero mencionar y es el control de la evasión y la elusión como uno de los deberes de contribuir económicamente en el sistema. ¿Por qué Bogotá tiene porcentajes de cobertura en el régimen contributivo tan altos frente al resto del país? Porque se ha hecho muchísimo trabajo alrededor de la época de Mocus, cuando fue alcalde, de la época de renunciar a subsidios inmerecidos.
¿Y qué significa eso? Significa que para que el sistema de salud funcione, todos contribuimos desde nuestra posibilidad, pero todos contribuimos. Cuando yo simplemente le digo, no, es que el Estado tiene que darle y tiene que resolverle el problema y usted no pague y usted no dé, entramos en lo que la doctora está describiendo muy bien, y es dónde están los deberes. O sea, este sistema se fundamenta en la solidaridad, todos aportamos. Recuerdan que son muy jóvenes, no deben recordar, pero Mocus, cuando fue alcalde de Bogotá, usaba una imagen que era la de la pirinola. Y los que no conocen la perinola o la pirinola, como la llaman en otros sitios, es un jueguito muy simple donde aparecen distintas frases, pero una de las frases más importantes es todos ponen. Y es para que el sistema funcione, todos ponemos. Entonces, por supuesto, los deberes, estando ahí el tema económico como un aspecto muy importante en la evasión y la elusión, pero todos los demás deberes son importantes. Y lo que señalaron varios de ustedes alrededor de la gobernanza, es decir, la necesidad de construir acuerdos en favor del sistema y sobre todo de las personas que se benefician del sistema, es decir, de los pacientes, entre los distintos agentes. El trabajo colaborativo entre IPS y entidades administradoras hay que reconstruirlo y con gobiernos locales. Estamos en un sistema lleno de desconfianza, justificada, pero pues eso es como el acuerdo de paz, hay que construirlo y luego respetarlo. No quiero entrar en todas las discusiones, pero así se rehaga el sistema, igual hay que reconstruir la confianza porque hoy está perdida entre todos. Y eso se logra con mecanismos de gobernanza. Y por supuesto, muy sonado, muy importante, el tema de la corrupción, que afecta a todo el país, pero que en el sector salud resulta totalmente crítico. No hay la solución mágica, yo no se las puedo contar, y menos en 3 minutos, pero este es un reto muy grande, simplemente lo quiero dejar ahí como expectativa. Y ya para cerrar, hablemos de las heces en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. El tiempo no me permite hacerles esta pregunta acerca de qué hacen los hospitales, entonces voy a mencionarlo muy rápidamente. Los hospitales hacen estas 5 cosas: diagnóstico, tratamiento, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación. Así está en la normatividad vigente, así ha sido la tradición. Obviamente los hospitales, en la medida que aumenta su complejidad, se centran más en temas de diagnóstico y tratamiento, pero todos están llamados a hacer las 5 actividades que están allí señaladas. Yo solamente quiero ponerles un par de apellidos al diagnóstico y al tratamiento para que sea útil. Y es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. No es solamente diagnosticar. En medicina usamos algo de humor para decir que los patólogos, cuando ya hacen una autopsia en un cadáver, tienen el diagnóstico definitivo y la verdad completa, pero la tienen muy tarde. Y este es un poco el punto, ya no con humor, sino con cierto llamado de atención, en que un buen hospital hace que la gente resuelva muy rápidamente su estado de salud y con unos recursos razonables. Y no simplemente tarde, porque pues ya para qué. Y por supuesto el tratamiento oportuno, porque a veces tenemos problemas en los mecanismos de integración de red, en lo que se llama referencia y contrarreferencia. Entonces, aunque el cáncer se puede estar diagnosticando a tiempo, luego el tratamiento está siendo muy tardío y por eso tenemos tan malos resultados en cánceres que hoy, con el conocimiento y la tecnología, debieran causar cifras de mortalidad menores a las que el país está mostrando. O en otras situaciones de salud en que la falta de trabajo colaborativo hace que el tratamiento oportuno no funcione. La cese en el Sistema General de Seguridad Social, o sea, esto lo menciono simplemente para los hospitales en general, pero como nuestro interés es alrededor de las empresas sociales del Estado, por supuesto, la pregunta central para ustedes y para mí es, bueno, un país como Colombia, con un sistema como el que hemos descrito, ¿para qué tiene hospitales públicos? Por favor, en el chat, muy rápidamente, sus opiniones.
¿para qué se requieren hospitales públicos en un país como Colombia? Y las vamos leyendo a medida que las van escribiendo. Listo. Bueno, estamos atentos. Respaldar la salud pública, nos dicen por aquí, garantizar la atención de la población, para dar mayor cobertura a la población en general, para cubrir la población de bajos recursos, para garantizar la atención en salud, para garantizar la cobertura, mayor atención, sobre todo para garantizar la salud donde la oferta no es suficiente, para la atención de población en lugares remotos donde los privados no intervienen, para garantizar la prestación de servicios de salud en los lugares apartados del país, para atender la población más pobre y vulnerable, para satisfacer necesidades del Estado. Obligación del Estado es garantizar como derecho, para hacer promoción y prevención, evitando enfermedades crónicas con la estrategia APS, para controlar la prestación de los servicios, garantizar el acceso a los servicios de salud, para atender la población pobre no asegurada y garantizar la atención a los usuarios del régimen subsidiado, para garantizar la accesibilidad, solidaridad para la población menos favorecida, centros de formación, es un derecho de la población, garantizar la salud en todo el territorio nacional para brindar un servicio de salud óptimo, para mantener equilibrio en la oferta de manera general en dirección del Estado, para la prestación de todos los servicios a toda la comunidad que requiera, garantizar la atención a la población integral, para la atención de las personas en general con recursos económicos bajos, garantizar el acceso a la población. Muchas gracias. Hagamos pausa porque me quedan 2 minutos. De nuevo, el chat es muy valioso. Quisiera que guardáramos ese chat para pues, posteriormente comentar. Muy bien. Yo he escuchado diversas respuestas y les quiero mencionar 3 o 4. Una primera respuesta está alrededor de los temas de facturación. Aunque nadie lo dice, he estado en muchos empalmes y en muchas entregas de hospitales y casi siempre el informe de los gerentes está alrededor de la facturación. Entonces, pareciera que en la práctica esa es como su mayor preocupación, sobrevivir, facturar. Y entonces eso es del tema central del que suelen hablar los gerentes en muchas instituciones de salud. Espero que no sean ustedes, por supuesto, que consideren que esa es la razón principal del hospital, pero muchos sienten que esa es la tarea que se les ha encargado como la más importante. Una segunda categoría es competir. Entonces dicen que están para competir y quieren parecerse mucho a los hospitales privados. Aquí en Bogotá, un director de un hospital de alta complejidad del sur de la ciudad decía que él iba a ser la Fundación Santa Fe de Bogotá del Sur. Y era, pues, digamos, su lógica, y era, mire, es que yo quiero ser como los privados. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿para qué es público? Pues es más fácil darle el hospital a la Fundación Santa Fe para que lo administre y seguramente lo hará bien. Esa es una posible respuesta. Una tercera respuesta es lo que varios mencionaron, para suplir lo que otros no hacen. Eso es cierto, es una realidad. En la mayor parte de mayor número absoluto de municipios del país, el hospital público es el único prestador, sobre todo cuando hablamos de municipios niveles 5 y 6, el único prestador de salud es el hospital público y es una necesidad mantenerlo y tenerlo ahí. Obviamente genera unos temas de inequidad importantes. Si ustedes miran el mapa de distribución de hospitales de Bogotá, van a ver que en el sur de la ciudad hay muy pocos hospitales privados y que gran parte de la oferta es pública, mientras que en el norte y sobre todo en el oriente de la ciudad, ahí están concentrados todos los prestadores privados, porque obviamente ellos van a donde hay mejor negocio y no van a donde hay pobre negocio. La pregunta es si eso es una condición lógica o si la manera de solucionarlo es tener un hospital público o, como ya lo mencioné, obligar al privado a ir a esas zonas. Yo les propongo una hipótesis y es que los hospitales deben cumplir, los hospitales públicos, las empresas sociales, deben cumplir un papel de regular la atención en salud. Dicho de otra manera, de ser el modelo que todos quieren
seguir. Y ese es un reto enorme, porque lo que estoy diciendo es que si el hospital lo hace a unas tarifas razonables, esa es la tarifa que debería imponerse en el sistema. Si el hospital lo hace con un nivel de calidad, ese debía ser el nivel de calidad que todo el sistema imite, que todo el sistema quiera tener. Si el hospital lo hace con un nivel de cobertura, ese debiera ser el que todos quieran imitar. Una de las funciones del Estado es la regulación y por supuesto el Estado se mete a prestar ciertos servicios justamente para regular la manera como se hace. Esa es una hipótesis que simplemente se las quiero dejar en su mente para que piensen si estoy demasiado loco o si ese es un sueño muy utópico, pero ¿cómo sería el día en que, igual que pasa en muchos lugares del mundo, los hospitales privados quieran parecerse a los públicos? Que la comunidad elija y prefiera por encima de cualquier cosa el hospital público. Aquí en Bogotá hago un ejercicio con resultados muy tristes y es que les pregunto a las mujeres, si usted fuera a tener su bebé, elija entre estas instituciones y menciono dos públicas y dos privadas. Tristemente, todas las mujeres suelen elegir, o una proporción muy grande, suele elegir los hospitales privados. Y entonces la pregunta que yo les hago es, bueno, el régimen subsidiado obliga a las mujeres pobres a ser atendidas en los hospitales públicos. ¿Le parece a usted justo? ¿No debiera ser mejor el hospital público que el privado bajo cualquier circunstancia? ¿Qué vamos a hacer para que eso sea posible? Y esa es la inquietud con la que quiero terminar. De verdad a todos muchísimas gracias y muchos éxitos en su gestión y quedo abierto a preguntas. Les ruego me disculpen los 5 minutos que me pasé. Bueno, no, mil gracias a usted, doctor Juan Carlos. Bueno, no, preguntas por aquí. Veo dos que estaban planteadas en el chat hace un momento, pues son más reflexiones sobre el eterno problema de la configuración del sistema. El doctor José Luis coincide un poco con la doctora Ángela Cristina respecto a la intermediación económica entre las EPS y las IPS. Dice el doctor José Luis que esta es innecesaria y dice la doctora Ángela que el modelo de salud es muy bueno, pero el Estado no debería entregarle la administración de estos recursos a terceros y debería ser el mismo Estado quien lo administre directamente y paguen a la red de servicios. Veo que por allí al final también tenemos algunas cosas nuevas. Pues básicamente son agradecimientos por lo que veo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, creo que bueno, hemos podido iniciar de una manera muy satisfactoria. Mil gracias al doctor Juan Carlos. El doctor Juan Carlos nos va a acompañar en una segunda sesión, la que tiene que ver con salud pública. Entonces, es un hasta luego por el momento. Queremos comentarle que de manera muy juiciosa el doctor Juan Carlos también preparó un material muy interesante que era el que les ofrecíamos dentro de el brochure que recibieron, y es un compendio de normas o pues un resumen de las normas más importantes para el sector. Pues la idea es que en 2 horas pues no sé, este esquema sobre el sector me parece que fue excelente y ya lo que podemos trabajar está en ese esquema de normas. Igualmente nos comparte un documento de la OMS sobre la salud en el mundo. Estos documentos inicialmente, pues los breves se los vamos a hacer llegar a ustedes más tarde en el transcurso del día con una encuesta de satisfacción. Y también vamos a empezar el proceso de consolidación de un sitio del curso donde van a estar las presentaciones, donde van a estar, por supuesto, las grabaciones y todo el material soporte que se tiene como una ventaja adicional, pues como un valor agregado para ustedes, para que puedan consultarlo y puedan tenerlo allí como material que puedan recurrir en la medida que lo necesiten.
Mil gracias, doctor Juan Carlos. La doctora Olga Lucía llegó, pero ya por lo avanzado pues, de la hora, nos dice que el saludito lo damos mañana. Nos acompañó también hoy la doctora Jacqueline Jaimes. Ella nos va a acompañar, ella es una de nuestras conferencistas invitadas. Ella dentro del brochure inicial que les enviamos estaba prevista para intervenir mañana. Lo hará el día jueves, pues por temas de coordinación de agendas entre los conferencistas. Se nos pidió adelantar para el día de mañana el tema de herramientas gerenciales básicas para las ESES con el doctor Milton Franuel Urbano López, quien es de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y la Protección Social. Les deseamos muy buen día. Mañana el mismo link, por el mismo link que recibieron hoy, por ese mismo pueden ingresar. Estamos atentos en el transcurso del día pues, a comentarios, sugerencias que se puedan dar con la sesión de hoy. Mil gracias, muy buen día a todos.